Bueno, mi nombre es Graciela Jiménez, soy pastora, pero también soy directora de una ONG, Mujeres por la Nación, donde trabajamos las problemáticas sociales, tenemos un hogar Sendas. Alejandra, que es parte del equipo, es la directora del hogar, junto con ella trabajamos también el tema de trata. Eh, hemos Hoy, justo a la mañana, nos tocó en la legislatura, no, en la sede de gobierno de Suipacha, acá Sí, de sede central de Uspallata, la ciudad. sí, junto con con el Poder Judicial y con otras ONGs y todo, para poder contar un poquitito la experiencia, ¿no? Y también compartir esto que me gusta decir que el tema de trata es un tema transversal, porque te lo podés encontrar en todas partes, desde las clases bajas, medias, altas, o sea, tiene que ver más con una vulnerabilidad del ser de la persona, a veces una vulnerabilidad social, pero la realidad es que hoy, y junto con las drogas y la venta de armas, la trata de personas es la segunda en ganancias mundiales, ¿sí? Ganancias mundiales. Entonces estamos hablando de algo que tiene detrás de la trata de personas, hay una cuestión económica muy fuerte, por lo tanto es tan difícil poder como erradicarlo y poder como combatir esto porque está enraizado en todo ámbito, desde el gobierno, desde eh, eh, nada, mundial, ¿no? Y siempre hay metido desde políticos, jueces, policías, desde el vecino que está, que por ahí transporta, que se calla, o sea, es un tema difícil porque tiene muchos efectores que lo hacen posible. Voy directo al tema que nos convoca, que es poder prepararnos para detectar, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, poder trabajar esto con una mirada diferente, con una mirada que nos permita ver si hay cosas, señales, indicadores que nos puedan demostrar que ese niño o ese adolescente es un posible eh, víctima de trata, pero también, y déjenme decirlo de esta manera, también poder hasta enseñar a los varones, sobre todo, ¿no? A no ser prostituyentes, ¿no? Poder hablar de estos temas, porque sin clientes no hay trata. Y algo que nunca se aborda desde este tema de trata es la pornografía, que todo empieza desde las tempranas edades a través de la pornografía. Yo voy a compartir tres imágenes para hablar de un concepto nada más. Luego le voy a dejar a Alejandra para que ella cuente un poquitito también las experiencias, porque entiendo de que desde la experiencia podemos como entender muchísimo más. Desde Mujeres por la Nación tenemos un centro de formación social, de capacitación en estos temas. Así que cualquier cosa piden mis datos, mi teléfono, si hay algún caso, si les quedó alguna duda, lo pueden totalmente, se pueden comunicar conmigo. Es más, mis teléfonos están en las redes, así que también me pueden encontrar ahí. A ver si puedo compartir, vamos a ver. Bueno, acá. Voy a compartir tres imágenes para simplemente un pantallazo, porque no vamos a poder en tan pocos minutos poder hablar de la profundidad de este tema. Primero, ¿qué es la trata de personas? ¿Cómo sucede la trata de personas? O sea, ¿cómo se llega a que un niño, una niña, un adolescente, una joven, quede en esto? Primero, existen tres elementos comunes: fuerza, fraude y coerción. Y porque lo que estaba diciendo es una fuerza mundial que intenta, ¿no?, cooptar, la palabra es cooptar porque va tomando desde las mentes. Yo no tengo tiempo para contarles casos de cómo van haciendo para captar a una persona, a un adolescente en juegos online, cómo van
metiéndose en su cabeza hasta que llevarlo a que decida de repente, no sé, aceptar ir con una persona que no conoce, ¿no? Siempre el propósito en cuanto a la trata de personas con explotación sexual, valga la redundancia, es obtener ganancias especialmente a través de un acto sexual, comercial o laboral, o la venta de imágenes, pero también hay trata laboral, que eso se da, por ejemplo, mucho en el interior, con niños que están trabajando en los campos y todo lo demás. La segunda cosa, de la segunda imagen, y acá sí, tener en cuenta que hay indicadores. Y cuando trabajamos con niñez y adolescencia, tenemos que detectar, a veces hay indicadores físicos cuando que tienen que ver con el abuso sexual infantil, tiene que ver con que el chico viene con partes de su cuerpo dañado, dañada. Hay indicadores físicos, también un indicador físico es la falta de baño, eh, marcas, tatuajes, a veces les ponen una marca para, los van marcando, psicológicos, por supuesto, sociales, ni hablar. Todo tipo de vulnerabilidad puede ser un campo propicio para que los captores estén mirando cómo obtener, sería la palabra, eh, niños y niñas y adolescentes que luego serán utilizados en esta comercialización. La mendicidad es también a veces una parte de la trata de personas, niños pidiendo en la calle. Hay hasta redes armadas, organizadas detrás de todo esto. También en un tiempo vimos muchas personas de África, de Senegal, de diferentes lugares vendiendo. La mayoría están involucrados en una red de trata porque tienen sus pasaportes, les cambian el nombre, eh, eh, coaccionan a su familia en los lugares donde están, les obligan a trabajar para ciertas personas. Entonces, todo tipo de vulnerabilidad se presta para que pueda ser un terreno propicio en la trata de personas. El abandono, niños nada, uno los ve en ese total abandono, la droga ahí entra, cuando entra a los hogares, los padres no registran a sus hijos, los hijos tienen que salir a buscar comida, y todo esto lo hablo habiendo visto, lo vemos de primera mano nosotros, o sea, tremenda formas de abandono por la droga, por padres ausentes y niños que a veces deambulan en búsqueda de lo que pueden, ¿no? Nosotros tuvimos una chica en el hogar que ella contaba que de los 4 años, nada, se cocinaba sola, iba a una vecina, le pedía una papa, e iba al otro lado y le pedía otra cosa. Bueno, ¿qué puede? O sea, no entró en una red de trata, pero se dedicó a la prostitución, fue una persona totalmente abusada durante toda su vida. Entonces estamos hablando que todo ese abandono es un campo propicio para que la trata sea una realidad. Ni hablar del abuso sexual infantil, que es una de las puertas, se ingresa por ahí. O sea, toda persona que está en una red de trata ha sido abusada. De ahí hay pero un universo para hablar y tenemos como muy poquito tiempo y y la tercera cosa que quiero hablar, algunas formas, por ahí conocemos el trabajo forzado, la prostitución, pero hoy en día también tenemos que tener en cuenta por lo menos estas tres cosas que son importantes. El grooming, que es, para el que no sepa de qué se trata, tiene que ver con el acoso sexual de una persona adulta a un niño o a un adolescente por medio de Internet. No siempre esto
se transforma en trata, pero sí que puede ser trata. El sexting, lo que se llama sexting, consiste en el envío de imagen o videos de contenido sexual mediante redes, y acá entra, por ejemplo, ay, se me fue esta red que es tan conocida, que la promociona, ¿cómo se llama esta mujer? Ay, se me fue el nombre. Casada con un, bueno, ahora me voy a acordar, pero OnlyFans, una de las redes que pagan por mostrar fotos de partes del cuerpo. Hace muy poquitito tiempo, en este año, 2024, una chica que enviaba más imágenes por OnlyFans, eh, terminó en Turquía y le mandaron el pasaje. Bueno, fue de rápida resolución porque se encontró, porque se movieron rápido y se logró restituirla al país. Eh, Después, el ciberbullying o el ciberdelito, ciberbullying lo puse, es el acoso psicológico entre iguales, pero eso a veces lleva al ciberdelito y todo lo que tiene que ver con las redes. Entonces, todo esto tiene que ver que es un terreno o algo propicio para que la trata genere espacio a esas personas que, o por falta de información, o por alguna vulnerabilidad, o por el abandono, o porque se metió en las redes de una manera incorrecta, puede quedar preso y puede quedar atrapado en alguna red de trata que tiene diferentes modalidades. Bueno, luego para el final voy a decir cómo denunciar y todo lo demás, dejo de compartir, y como quiero ser fiel en el horario, no sé si Ale vos querés sumarte y contar un poquitito. Ella muchas veces ha estado en las diferentes áreas, desde el rescate, desde la primera escucha, desde la denuncia, desde la intervención, así que bueno, nada, te dejo Ale para que puedas comentar. Gracias, gracias, Gra. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estoy muy agradecida a Octubre Brillante también porque fue uno de los impulsos que tuvimos en Avellaneda, Isla Maciel, el primer evento masivo que tuvimos. Aprovechamos con Octubre Brillante y fue un impacto tremendo. Fue también la manera de tener un termómetro y ver qué temas se podían tocar desde el juego. Y digo desde el juego porque es el idioma de los niños, tanto de los niños como de los adolescentes, es el lugar donde ellos se encuentran, el ambiente en el cual pueden relajar, aflojarse y poder contar cualquier tipo de situación vulnerable que estén pasando, sea intrafamiliar, en el colegio, etcétera, porque, bueno, si todos los que están acá más o menos trabajan con niños, saben que es el espacio de escucha, ¿no? Eh, Suele decirse que el espacio de escucha es con el psicólogo. Y los que estamos en el ministerio sabemos que en estos lugares es donde se genera esos espacios también, justamente porque se encuentran en ellos. Hoy hablaba una de las chicas, Jessica, si mal no recuerdo, de la paternidad de Dios, ¿no? Y tiene que ver con esto porque el perfil de los chicos, Alejandro también decía, 7 de cada 10 están en pobreza hoy en día. Esto es un dato importante, porque si bien estoy muy de acuerdo con Gra, por supuesto, en que atraviesa cualquier tipo de línea económica, la trata no tiene, no discrimina en ese sentido, sí tenemos un porcentaje muy alto de lo que tiene que ver con la pobreza por la ignorancia, etcétera. Así que yo más o menos voy a decirles cuáles son los perfiles muy poquititos de lo que tengo como experiencia, ¿sí? Bueno, la pobreza es uno que refleja el desconocimiento o la ignorancia
de esto que está mal, ¿sí? Yo siempre me agarro de la palabra, ojalá esta sugerencia les sirva. Siempre traigo a tema Josué 1:8, que habla de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y cuando hablo de la ley, reflejo automáticamente los derechos. Nosotros tenemos carteles como por todos lados, eso también suma muchísimo porque los chicos les atraen las imágenes, los colores, lo que dice, qué significa, por qué, etcétera. Eso me parece que también es importante. Bueno, los vínculos afectivos ausentes, cuando hacemos conocimiento de las familias con las que empezamos a trabajar, vemos la ausencia de la familia reflejada en los chicos. Eso es importante para saber que es una vulnerabilidad importante donde los que detectan a estos chicos buscan este perfil. Por lo tanto, nuestro trabajo es empoderarlos en cuanto a que son hijos de Dios, a la identidad. Como hablaba Jessica en el comienzo. Me repica la garganta, disculpen, voy a tomar. Estoy recuperándome una tos y por eso me pica mucho. Bueno, los niños introvertidos, porque automáticamente refleja que son reglamentados. Niños generalmente, en su mayoría introvertidos, son mandados, o sea, responden al mandato. Esto es un dato importante también porque tenemos que trabajar en esa estima, en esos chicos, en el poder hablar, en poder poner en palabras, etcétera, porque eso nos ayuda a ser libres, que también la palabra nos ayuda muchísimo a ver la libertad con otros ojos. Así que es un interrogante importante a trabajar. Cuando digo niños, igual siempre reflejo lo mismo, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Nosotros en el hogar, en este transcurso, ya han pasado alrededor de 162 mamás con chicos desde el programa, ¿verdad? Y nos ha pasado de todo. No es que vienen con un rótulo, que esto es importante, lo que decía Graciela, yo lo voy a recalcar porque no es que uno va a determinar, porque en nuestros espacios son chicos que vienen, entonces, difícilmente los encontremos encerrados, como normalmente se reconoce una víctima de trata, pero nos ha pasado muchísimo que niños que son atravesados por la trata porque son vendidos por sus propias mamás o papás por el alquiler, por ejemplo, para pagar un alquiler, pagan con un servicio sexual de sus hijos. Y lo sabemos a través de dibujos, de situaciones de escucha, de espacios de escucha, etcétera. Y por eso me parece muy importante que sepamos que no es que los vamos a ver con un indicador y ya pasan por eso, y que eso nos va a hacer atravesar, sino que es importante la alarma y cómo trabajar sobre esas problemáticas que vemos, desde qué lugar para que él no sea un posible o potencial niño, niña o adolescente que esté en los ojos de algún depredador, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, a mí me encantaría que este grupo sea como más dinámico, ¿no? Como si tienen alguna pregunta de lo que vamos hablando, también díganos porque capaz que estamos haciendo como una clase y está re bueno que si ustedes tienen alguna pregunta puntual sobre esta temática, la digan. No sé si querés revisar el chat, Gra. Igual sigo por las dudas. Bueno, los niños que atraen a otros, que son influencers, también yo no sé si vieron en estos días un caso muy, pero muy reconocido de una influencer que atraía a mujeres o niños, mujeres digo porque las adolescentes decían tener mayor edad y tenían menos. Se escapaban de su casa para ver a esta influencer y resulta que esta mujer buscó la estrategia y daba aparte recurso infantil. O sea, no es que estamos hablando de otro tipo de contenido. Y esta chica terminó dejando 5 chicas esclavizadas en el departamento con la excusa de que iban a ser influencer en algún momento. ¿Qué las llevó a eso? Las ganas de tener esa influencia. Entonces, si tenemos en nuestra comunidad, por decir de alguna manera, de trabajo,
chicos que vemos un potencial liderazgo, cuidarlos totalmente en oración, en este trabajo, por supuesto, que es súper importante de visibilizar de que esa influencia y que ese liderazgo esté potenciado en Dios. Porque, bueno, puede suceder que sus ojos se pongan en otro lado para ser vistos por otros. Y esto es lo que refleja la autonomía desmedida, puse yo desde mi conocimiento. Después niños y niñas y adolescentes que se encuentran queriendo encajar, como decíamos, en aplicaciones de amistad, como contaba Gra, cada temática tiene un nombre medio raro, pero que es importante que nosotros con palabras claras y simples sepamos que, bueno, oremos por este chico, acerquémonos a charlar, a ver qué es lo que quizás le esté pasando, que necesita ese reconocimiento. Otra vez hablamos de identidad, ¿verdad? Adolescentes pasionales, sin principios muchas veces, porque creen que son un poco más grandes de la edad que tienen, y empieza la etapa del enamoramiento. En la etapa del enamoramiento entra totalmente la trata. O sea, muchos de los casos que nosotras tenemos, inclusive chicas que en algún momento fueron institucionalizadas cuando eran niñas, claro, creen tener algún tipo de relación con alguna persona, no importa si es más grande, si es más chica, porque creen poder llevarse el mundo por delante, y esta persona les entrega el mundo y un poco más. Generalmente entran por lo económico, porque les mandan cosas a los domicilios que les piden, etcétera. Como decía Gra, tuve la oportunidad eh, quizás de estar en ese momento de libertad de muchos chicos que pueden poner en palabras lo que les pasa, y hay un derecho vulnerado, y he tenido que ser testigo en primera persona de cierta revelación o testimonio que pudo dar algún chico, y eso fue también lo que nos dio conocimiento en muchas áreas que la palabra dice, ¿no? Que seamos entendidos en los tiempos. Es muy importante estar conectados con los delitos que están al día, porque capaz, no sé, yo tengo alrededor de 40 años, y en mi época no era muy común el tema tecnológico. Hasta algunos le teníamos como medio respeto y hasta miedo. Hoy estamos empapados en esto, y siempre el depredador está como un paso más adelante en cuanto a la tecnología, en cuanto a hacerle trampa a la ley, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos y despiertos en esto. Más allá de todo lo que yo escribí como perfil, quería darle algunas propuestas y maneras para romper esas barreras, pero en familia. Nosotros siempre sostenemos que no hay manera de trabajar si no se trabaja con el grupo familiar, en caso de que se pueda, ¿verdad? Y si no es así, crearla, porque la iglesia es el cuerpo, es la familia. Entonces, se me ocurrió dar algunos tips también, que es el diálogo sobre sexualidad, porque son temas que a veces no son comunes en el cuerpo de la familia. Y la verdad es que se adelanta, el mundo se adelanta a todo lo que a veces en la iglesia no solemos hablar, o en los espacios chicos no solemos hablar por temor, por cómo se tome, etcétera. Hacerlo con libertad y con sencillez genera muchísimo más entendimiento de lo que creemos. Generar espacio de escucha. Yo les cuento que en algunos de los eventos que realizamos, hacemos trabajos con los adultos, por una parte, mientras trabajamos con los niños por otra. Esto nos dio un impacto muy grande, porque realmente los padres se sentían como liberados de que los chicos estaban cuidados, como sucede en cada uno de sus espacios, pero no era desperdiciado ese tiempo. Esos papás estaban sabiendo de estos tips para poder llevarlos a cabo en la casa. Tener esos horarios o generar esos horarios y espacios de juego con sus hijos genera que no haya una ausencia, genera que realmente haya un diálogo y un ida y vuelta. ¿Se vieron por ahí algunas preguntas o no? No, no, no. Ok, ¿Tenés sí. algún? Sí, sí, si tenés otros tips, dale. Sí. Bueno, la importancia de no compartir sus claves en caso de ser adolescentes, la información en el lenguaje, como les decía, claros en los derechos del niño son fundamentales.
Nosotros los trabajamos mucho a través del juego, como les decía, como el semáforo y muchísimas cosas que en realidad trae Dios a través de la creatividad, ¿verdad? Pero que son importantes. Nosotros en algún momento hicimos de un lado los niños que jugaban a ser los policías o detectives y de este lado nosotros íbamos a mostrar ciertos formatos y ellos tenían que decir si eso era un abuso o un derecho vulnerado o era una caricia común. Era muy visible a todos y bueno, eso nos generaba que ellos, a ver si ellos habían entendido que era propasarse de lo normal. Siempre cuidando todo, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo les quería decir, en las edades hay que tener en cuenta un derecho que es el de la autonomía progresiva. La autonomía progresiva es que algunos padres o en el grupo familiar se contempla el sobrecuidado, la sobreprotección, y que el niño no pueda manifestar nada de lo que le pasa, termina siendo vulnerable porque ese niño en algún momento va a hablar con un desconocido, en algún momento va a quedar desprotegido en el afuera y no va a tener herramientas. Eso nos deja una puerta abierta para trabajar en esa área en particular. Y bueno, hablar con claridad, como le decía, sobre las partes íntimas me parece muy importante. ¿Y qué hacemos si alguno de estos o de nuestros niños en algún momento cuenta? No sé si nos da el tiempo para ampliar eso, pero creo que es muy importante, Gra, que ibas a dejar como los números de base Y acá hay una donde se hace. pregunta, perdóname, dice, ¿qué hacemos si Dígame. pensamos que un niño está en esto de la trata como iglesia? Claro. Exacto. Es importantísima la pregunta. Creo que eso es involucrarse. Nadie sale de la casa, quiero aclarar esto, ¿no? Y dice, ay, ahora me quiero transformar en buscadora de niños que estén pasando por esta temática, pero lamentablemente sucede. Y si nosotros no podemos detectarlo, verlo, es más complicado para nosotros. En el caso de la pregunta que nos hizo, creo que es muy importante y lo voy a recalcar, si tuviera cómo hacer una lámina la hago, pero no decirle al niño voy a guardar el secreto. Esto es muy importante. O sea, algunos vienen y dicen, bueno, me pasa esto, yo no puedo salir fuera de ese horario o yo no puedo hacer tal cosa en esta situación. No sé en qué contexto me preguntabas, porque bueno, generalmente el niño que es víctima de trata no tiene ese contacto con el afuera y si lo llega a tener es un pedido de auxilio. Si llega a ser de esa manera, sí o sí hay que intervenir. Hay un número que es el 145, es totalmente, o sea, está 24 horas todo el año, así que se puede llamar desde cualquier lugar en caso de ser así. Pero en caso de que sea parcial, que este niño esté siendo comercializado sexualmente o de otra manera, es importante no decirle que no le vamos a contar a nadie. Lo mismo que el ASI. ASI es abuso sexual infantil. En caso de suceder, es importante ser de escucha, no interrumpirlo y preguntarle, porque genera que no pueda ser libre de verdad en cuanto a lo que siente en ese momento y que nosotros no podamos cumplir la función que es. Hay como muchos temas que son un poco sensibles, espero lo sepan entender, pero que son necesarios decirlos. En caso Pero de que suceda, de hablar, ¿querés decir algo, Gra? el 102 es también un número gratuito que es Para niños. para niños, o sea, gratuito, es confidencial, digamos, no es necesario dar el nombre y uno puede denunciar también que está viendo a algún niño abandonado, golpeado, utilizado, son Se como puede hacer números. la denuncia anónima, que eso es importantísimo, porque a veces por no querer correr riesgos, un vecino, una vecina comenta, pero no está segura, puede hacer la denuncia anónima. O sea, no es
no es algo que por eso se vaya a cometer una locura. Hay una investigación de por medio, intervienen otras fuerzas, a veces ni siquiera sabemos nosotros si son civiles que están alrededor, o sea, es algo que nosotros tenemos que hacer para intervenir en la problemática. Pero bueno, quería como decirles, en caso de que sean situaciones puntuales como lo que les contaba, es muy importante guardar, esto porque lo digo, guardar cualquier tipo de prueba que tenga que ver con la ropa, en caso de haber sido lastimada esa niña, niño o adolescente, si quisiera uno automáticamente por inercia, por cuidado. Recuerdo un caso particular que se los digo porque, sin decir nombres, por supuesto, nos pasó en algún momento haber sido convocadas en otro municipio, en otra localidad, y nos contaba una pastora que en una situación puntual, una persona vino a contarle lo que le había pasado y que había guardado todas las cosas que tenían que ver con cada situación de abuso que tenía. Y estos pastores estaban en una época de liberación y qué sé yo, y les pidieron que quemen todo, que tiren todo. ¿Por qué digo esto? Quizás no nos vamos a ninguno de los dos extremos, pero no está de más tener conocimiento de que es importante, que si hay algún adulto responsable y se puede hacer cargo de la situación, sea como una sugerencia. Si somos nosotros, también tenerlo en cuenta, que no hay que dejar que esas pruebas se disuelvan, porque son importantes judicialmente para ese niño, niña o adolescente. No sé si me olvido de algo. Creo que, no, como No verán, sé, con respecto a a la pregunta que nos hizo, te digo, ¿eh? No, claro. Bueno, creo que no. creo que es un tema tan, tan, tan para meterse y hablar. No sé si hay alguna pregunta también que quieran decir, algo Chicas, que quieran abran los compartir. micrófonos si quieren, tengan libertad. Sí, por supuesto. Más Em, que somos poquitas es más fácil. sí. Igual nos ponemos a disposición, como dijimos antes, con los teléfonos. eh, Nosotros, nada, en todo lo que podamos ser de colaboración, de ayuda y de luz, en todo esto estamos a disposición. Pregunta, ¿cómo podríamos, por ahí algún ejemplo de actividad o alguna dinámica o algo que se pueda hacer? Porque por ahí un chico llega a una actividad y por ahí no es del grupito que siempre viene a la iglesia o de, Sí, no, hacemos una salida a la plaza o hacemos, por ejemplo, Octubre Brillante, ¿no? Hay veces que es afuera, ¿no? Entonces uno ve, se acercan chicos, no sé qué, por ahí, qué actividad o qué, no sé si preguntas, pero yo te qué doy dinámica la se que más me podría hacer. hace, la que más me hace efecto, digamos, que es con la que más impacto tiene en los diferentes lugares donde tuve la posibilidad de generarlo, inclusive me lo piden para otras iglesias o más chiquitas, y es espectacular. Se llama el semáforo. Lo que hace el semáforo es que te da la libertad de hablar del tránsito. ¿Y qué pasa con un auto cuando pasa el semáforo en rojo? O sea, hay una multa que se cobra porque eso no corresponde. Bueno, de esa manera trabajamos el cuerpo y las partes íntimas. Las partes íntimas están en rojo, nosotros ponemos como dos modelos de niños, una de niña, una de niño. En rojo están tapadas las partes privadas. Y saben que muchas veces, esto también lo quiero decir, no se toma la boca como una parte privada. Sin embargo, yo sí la doy como una parte privada, porque a veces los besos en la boca son normales en la familia y la mayoría de los abusos sexuales, de las entregas en trata, son por familiares directos. Entonces, sacar estos hábitos de la familia es muy importante. A nosotros nos ha pasado muchísimas veces en el hogar, los niños empiezan a sentir una pertenencia en la iglesia, pero montones de veces vienen y hoy le dije a mi papá que en la boca no.
que yo no tengo que dar besos en la boca porque es mía. O sea, genera conocimiento, como decía antes. Es importante que el niño sea quien sepa cómo y qué hacer en caso de. Eh, Acá hay varias preguntas. ¿Cómo evitar la sobreprotección para evitar que un futuro niño, niña, adolescente sea vulnerable? Si hay recursos para descargar, no. Tenemos, nosotros tenemos el Centro de Formación Social donde damos todo tipo de cursos que tienen que ver con operador en niñez y adolescencia, operador preventivo en trata, operador sociocomunitario. Así que cualquier cosa, voy a poner acá pero también genial sobre el sí, tema. mientras vos pones eso, capaz lo que yo te puedo decir es un poco que en cada evento o en cada encuentro, cada tanto, como nosotros hacemos en los espacios que tenemos de niños, yo tengo un espacio en la 1114 y tengo otro espacio en Isla Maciel, en donde tenemos un trabajo de recreativo. Lo llamamos así justamente para que sea atrayente y que la gente no lo catalogue solamente como un lugar religioso o espacio espiritual, sino que realmente entienda que acá se trata todo tipo de problemática, ¿no? Y bueno, dicho este paréntesis, lo que hacemos generalmente es lo que te decía, tener conversaciones tanto con adultos como con niños en un mismo evento, porque eso te da la libertad de poder decirle a los padres hasta dónde es este cuidado y qué daño y qué protección le hacemos. Porque también genera esto. Mira, yo antes de ayer, sin ir más lejos, hice un taller con las mamás del hogar y trabajamos maltrato y los indicadores decían, pero ¿cómo puede haber un indicador en un niño que es súper protegido? La madre no deja que se caiga o sea, que no baje de la cama solo, que no se cambie solo, tiene 8 años. Entonces yo le decía, uno es esto, o sea, no lo dejamos tener esa autonomía progresiva. Y esa autonomía implica que el niño pueda hacer ciertas cosas a cierta edad que corresponde. O sea, no le estamos diciendo lo está sobreprotegiendo, pero le enseñamos a poder llevarlo de la mejor manera. Muy bien, ahí Graciela dejó en el chat las dos páginas, ¿no? Bueno, me olvidé que, bueno, yo soy escritora de estos temas. Dije, no hay materiales, sí hay materiales, perdón. Pero bueno, ¿Pusiste el libro? no, tengo el libro Secretos bien Perdón. guardados, que ahí se trabaja todo lo que es abuso, maltrato, trata, masculinidades. Así que bueno, nada. Iba a poner mi página web, pero no me acuerdo, perdón. Pero en las otras tienen el link que lleva a los materiales. Nosotros Perfecto. trabajamos esto. Hay otro libro que es Prisiones, donde es diferentes formas de quedar como atado a ciertas cosas y cómo ser libre. Bueno, hay material, hay material. Así que nada, muchas gracias por ser parte, por qué lindo es poder en este evento de tanto impacto poder hablar de estos temas y Dios quiera nos ayude a prevenir todo lo que se mueve ahí afuera con herramientas, con capacidad de poder ayudar a los más vulnerables, ¿no? A los más pequeños. Muy bien. Bueno, les agradecemos por el tiempo, por estos temas. No sé si hay alguna pregunta más. Vamos a esperar un cachito. A mí se me ocurrió una pregunta con respecto a lo que vos hablabas, Graciela, de los ciberdelitos y de las cuestiones más de esta época de las pantallas, ¿no? Eh, si había por ahí, esto es más para los papás, ¿no? Pero por ahí, como decía Ale, en las charlas de los papás, ¿cómo podemos por ahí advertir a los papás o darle pautas para ayudar a los chicos que algunos chicos ya tienen celu cuando son más adolescentes y cómo no entrar, ¿no? en eso.
Bueno, creo que hoy en día también tenemos muchos recursos para que los celulares puedan estar, lo que se dice, esta imagen en el teléfono de una madre o de un padre, ¿no? O sea, lo que el chico busca en las redes que te salte en tu teléfono. También hay protectores y también, o sea, lo que más uno tiene que lograr es el diálogo, porque es Yo la... te puedo dar algunos de lo que no se debe hacer en caso de grooming. O sea, que es importantísimo entender que hay muchos indicadores, como decía Graciela, pero no sabemos qué hacer cuando sucede. O sea, esto es fundamental. Mira, no hay que bloquear, ni reportar, ni restringir al groomer. Muchas veces se cree que esta es una posible solución, pero es importante tener en cuenta que muchas veces estas personas tienen diversos perfiles, pueden generarse uno nuevo, otro nuevo, incluso con otra identidad. Saben que los casos más fuertes que se han conocido fueron por madres que seguían esa conversación. ¿Por qué? Porque en medio, o sea, trabajando con la denuncia paralelamente, tiene que existir ese perfil. Si yo lo bloqueo o le Claro, digo sobre la impotencia, cualquier cosa, termino generando que esa persona rompa ese perfil y siga haciendo lo mismo. claro, Entonces es importante quizás la prevención, trabajar con la prevención con los padres, qué no hacer en caso de y cuáles son los indicadores. O sea, yo creo que esas dos patas te van a ayudar. Uno es no bloquearlos, otra es no hacerse, perdón, escrachar o agredir al abusador en las redes sociales o atacar mediante mensajes privados. Es importante entender que a través de estas acciones se pone la alerta al abusador, como decía, de que hay una persona adulta en conocimiento y posible para evitar la denuncia, borre esos perfiles y los datos, como te decía antes. claro, está. Y lo que vos decías, Gra, era el diálogo, ¿no? Poder tener Diálogo, una... también entender esto del control parental, también el hecho de que los chicos no deben estar tanto tiempo en las pantallas, Ujú. hay que activar otras cosas, porque nada, yo creo que, yo sé que, que todo lo que es llegó para quedarse, pero bueno, lograr como medir lo más que uno pueda para estirar el tiempo en el cual ya uno no pueda controlar lo que ellos hacen, ¿no? Claro, Y diálogo, poder hablar de todo esto, mostrar las cosas, lo que no se debe, lo que está mal. No me acordaba de quién era Wanda Nara, que ella promocionó muchísimo OnlyFans. OnlyFans es un captador total de trata. claro. Y los chicos consumían eso. Bueno, hay muchos como Guandanara, hay otros, pero claro, son personas muy eh, visibles y los chicos, las chicas compran todo lo que ellos ofrecen. Entonces, eh, creo que nosotros nos tenemos que interiorizar y tenemos que... Yo cuando me hablaban de OnlyFans no sabía ni de lo que me estaban hablando, o sea, me Ujú. tuve que... ¿Qué estás hablando? A ver, ¿qué es No, Claro, eso? pero es importante esto que vos decías de, agrego, ¿no? A todo lo que estaban hablando, de tener buen material para poder defenderse de estas cosas. Y es público. Si cualquiera puede entrar, no sé, los demás municipios cómo están armados de esto, ¿no? Pero acá en Capital Federal, la verdad es que vos pones la palabra, entras en la página y tenés muchísima información. Y al margen de eso, esto me parecía muy importante, ¿no? Poder hablar con los adultos sobre cómo prevenirlo y cómo poner una cosa por otra. No tener que decir el no a esto, sino el sí a esto. Por eso me parece que Octubrillante no le dice no a Halloween, le dice sí a la luz. ujú. Entonces, no es esto que siempre hablamos con Gra, ¿no? El no reafirma. El no genera reafirmación y se revela peor el niño o el adolescente. Entonces, es mejor poner propuestas que generen interés en el niño o en el adolescente. Realmente las hay. Uno a veces piensa que no. Lo digo, tengo una hija de 21 años y una de 6. Así que
Si habré tenido que buscar recursos y recursos y recursos, pero la verdad que los hay, tenemos que ser creativos, estratégicos y poder buscarlos para encontrarlos. Los chicos en espacios abiertos se divierten un montón. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Bueno, Graciela y Ale. No sé si querías decir algo más. no, 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 solo saludar Bueno, y le, quedamos ¿te en parece que contacto. podés orar para cerrar y después ya nos despedimos porque termina acá el taller? Señor, te damos gracias por este espacio de aprendizaje, Señor, y también de poder como entender que debemos ser entendidos en estos tiempos, Señor. Danos esa capacidad, Señor, espiritual, pero también, Señor, de saber que tú quieres preparar a tu iglesia, Señor, para poder dar respuesta a las necesidades de estos tiempos. Bendícenos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, que seamos astutos, como dice tu palabra, Señor. Seamos astutos, Señor, en el nombre de Jesús, para poder adelantarnos a lo que el enemigo quiera hacer. Señor, levanta una generación de padres, de líderes, de jóvenes, de adolescentes, de niños, Señor, entendidos, Señor, para poder adelantarse a las estrategias del enemigo. Señor, y ponemos todo lo que se va a hacer en este mes de octubre, Señor, que sea un tiempo glorioso, Señor, donde muchos niños, muchos adolescentes se encuentren contigo. Ese es nuestro deseo más profundo, Señor. Queremos ver tu gloria en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.